Entonces veamos aquí, vamos a ver esta vista. Entonces cuando hablamos de la cabeza, recuerden que la cabeza, venga, se las muestro desde acá para que la entiendan mejor, va a tener dos componentes. Entonces un componente en la parte superior, acá, que le vamos a llamar cráneo, y un componente en la cara anterior que le vamos a llamar cara. Si lo veo en una vista lateral, voy a tener el cráneo, perdón, que es esta parte que tengo aquí, y en la parte anterior voy a tener la cara. ¿Listo? Cuando yo hablo de cabeza, entonces estoy hablando de cráneo y cara. ¿Listo? Entonces, esta aplicación, por ejemplo, ¿qué me permite hacer? Yo puedo quitarle la piel, los músculos, bajar, bajar y llegar hasta la parte ósea. Entonces, para poder entender la parte ósea de la cabeza, vamos a verla de la siguiente forma. Yo voy a tener unas vistas. Esta es la vista anterior de la cabeza. Voy a tener una vista lateral de ella. Mírela. Voy a tener una vista posterior de ella. Una vista inferior de ella. Una vista superior de ella. Y en este caso, pues hay un corte sagital de ella. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a identificar las estructuras de la vista anterior. Cuando hablamos de las estructuras de la vista anterior, pues vamos a tener que reconocer algunos huesos. Entonces, este hueso que señalo aquí se llama el hueso frontal. Este otro hueso se llama el hueso cigomático, que son dos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Aquí tengo el hueso de la maxila o maxilar, uno a la derecha, otro a la izquierda. En la parte inferior tengo este hueso que se llama la mandíbula. Aquí sobre esta estructura que se llama la fosa o cavidad nasal, voy a tener dos huesos que se llaman los huesos nasales. En la cavidad nasal tengo una estructura ósea que se llama el septo nasal, y en la parte inferior del septo nasal tengo un hueso que se llama el vómer, que lo voy a identificar aquí. ¿Listo? Vamos a una vista lateral. A ver qué estructuras reconocemos aquí. Entonces, tenemos el hueso frontal, que lo veo nuevamente, el hueso parietal, el hueso occipital, el hueso temporal, la mandíbula, este hueso que es el cigomático, el hueso maxilar o maxila, y aquí puedo ver los huesos nasales. Vamos a la vista posterior a ver qué estructuras podemos identificar. Entonces aquí solamente puedo ver el hueso occipital y los dos huesos parietales. Si me voy
a la vista superior voy a tener el hueso frontal, los huesos parietales y voy a tener el hueso occipital. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿Entienden lo que estoy señalando? Bien, profe, sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, resulta que en esta parte superior de la cabeza, esta tapa que me le señala aquí la imagen, o sea, esto que me está señalando aquí, lo conocemos con el nombre de la calvaria. Y esta sería la vista externa o la cara externa de la calvaria. Aquí los huesos planos de la cabeza se van a unir y me van a formar algo que se llaman las suturas. Esta estructura que acabo de señalar aquí, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la sutura? ¿Cuál es el nombre de ella? Sutura coronaria. Esa se llama la sutura coronal. Entonces aquí le voy a hacer pues el chancuco. ¿Listo? Esta otra sutura que voy a señalar aquí, ¿cómo se llama? La sutura sagital. La sutura sagital, muy bien. Entonces, pongámosla acá. Listo, ahora vamos a esta otra sutura que tengo acá. Se llama la sutura Lamboidea. lambdoidea. Lambdo. Es lambdoidea. Listo. Entonces, ahí ya tenemos estas tres suturas. Resulta que estas suturas se cruzan en unos puntos. Lo cambio de color. Y me forma algo que conocemos con el nombre de los puntos craneométricos. Entonces, el cruce de la sutura sagital con la sutura coronal, aquí, me forma este punto que se llama ¿cómo? Se llama el brecma. No, brecma. El cruce de la sutura sagital con la sutura coronal. El cruce de la sutura sagital con la sutura lambdoidea me forma un punto craniométrico que se llama el lambda. ¿Listo? Entonces, estos son los puntos craniométricos que yo voy a ver en la vista superior. ¿Listo? Miremos la vista lateral. Borremos esto aquí. La vista lateral. Aquí, en la vista lateral, voy a tener otra sutura. Vamos a ver qué suturas podemos identificar aquí de las que ya hayamos visto. ¿Esta sutura cómo se llama? Coronal. Coronal. Sutura coronal. Esta sutura que veo por aquí, ¿cómo se llama? La lambdoidea. La lambdoidea. Esta sutura que tengo aquí, ¿cómo se llama? Bueno, este es el parietal y este. ¿Cómo? ¿La escamosa? La escamosa o parieto temporal. Resulta que aquí vamos a tener, espera, yo coloco esto un poco más delgadito. Aquí. Este hueso que voy a señalar aquí se llama el hueso esfenoides. Este hueso es el hueso temporal. Es el occipital, el parietal y el frontal.
¿Listo? Así como en la calvaria encontrábamos unos puntos craniométricos, Bregman, lambda, en la vista lateral vamos a tener otros puntos. Entonces, este punto que señalo aquí se llama, coloquémoslo, este punto craniométrico se llama el pterion. Para que se entienda. Pterion, que es este. Y este punto que está en la parte posterior, acá, se va a llamar el asterion. ¿Listo? Entonces el pterion es el que conocemos nosotros coloquialmente como la 100. Entonces la 100 o el pterion, anatómicamente hablando, va a estar conformado por unas suturas que van a estar relacionando estos huesos. Entonces aquí tengo el hueso esfenoides y el hueso frontal. ¿Cómo se llamaría la sutura que forman ellos dos? ¿El pterion y cuál? No, el frontal y el esfenoides. ¿Cómo se llamaría esa sutura? Esfenofrontal. Entonces vamos a pintarla aquí. Esta sería la esfenofrontal. Listo. Aquí tengo entre el esfenoides y el temporal una sutura que puede ser la esfenoescamosa o esfenotemporal. Y el esfenoides va a tener acá una sutura con el parietal y se va a llamar la sutura esfenoparietal. Y estas me van a tener una forma de H, que es lo que conocemos como el pterion. Ahora, si me voy hacia la parte posterior, acá, el asterion, ¿quién lo conforma? Pues hay una sutura que se llama la sutura mastoidea, que está entre el parietal y la porción mastoidea del hueso temporal, y esa sutura que ya conocemos que se llama la... ¿Cómo se llama esa sutura? La lambdoidea. Lambdoidea. Ajá. Entonces, pregunta, ¿cuántos puntos craniométricos tenemos? ¿Puntos donde se unen? Sí, los puntos, o sea, los circulitos que les... ¿Cuatro? 4. ¿Quién da más? ¿Cómo? ¿Quién da más? 6. 6. 6. Porque tenemos 2 laterales, o sea, tenemos 2 lados, tenemos 4 y 2 en la parte superior, o sea que nosotros tenemos 6 puntos craniométricos. ¿Listo? Muy bien. Ahora veamos qué estructuras del relieve óseo podemos reconocer acá. Profe, digamos los laterales se llaman iguales, ¿no? Sí, claro. Pterion del lado derecho, pterion del lado izquierdo, brecma y lambda. Los únicos que no tienen lateralidad son los de la parte superior. Dime. ¿Cómo dijiste? 6 puntos cráneo, ¿qué? Craneométricos. No. Que en el niño se llaman las fontanelas o fontículos, o como dicen por allí los abuelos, las abuelas, las molleras.
O sea, de pronto si han tenido las que son mamá, cuando los niños están pequeñitos y de pronto se golpean, le soplan la cabecita o le dicen que no le sople allí que se puede ahogar. Muy bien. Entonces miremos qué estructura reconocemos acá. Entonces tengo el proceso mastoideo del hueso temporal. Tengo el proceso o apófisis estiloides. Tengo esta saliente que veo aquí que se llama la protuberancia occipital externa. Y la puntica de esa protuberancia se llama inium. Tengo el meato auditivo externo. Tengo el hueso temporal. Tengo el hueso cigomático. Tengo la mandíbula. Tengo el hueso esfenoides, que ya lo nombramos. Tengo el hueso parietal. Tengo el hueso frontal. Aquí tengo el hueso nasal. Aquí tengo el hueso lacrimal. Y aquí tengo la maxila o maxilar. Aquí voy a tener una estructura, voy a colocarla en una línea más gruesa, que se llama el arco cigomático. Entonces el arco cigomático me va a delimitar en la parte superior esta estructura que se llama la fosa temporal, y por debajo de ella voy a tener la fosa infratemporal. A la altura de los dientes voy a tener dientes superiores y voy a tener dientes inferiores. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Listo. Para poder ubicar espacialmente la cabeza, para tomar la talla, recuerden que la talla es la estatura, yo debo tener un protocolo. Y ese protocolo me va a indicar lo siguiente, chicos. Esta estructura que tengo aquí, esto, se llama la órbita. La órbita va a presentar dos bordes. Un borde superior, borde supraorbitario, y un borde inferior o infraorbitario. Hacia la parte posterior voy a tener esta estructura que se llama el meato auditivo externo, que va a tener un borde superior y va a tener un borde inferior. Desde el borde inferior de la órbita o borde infraorbitario, pasando por el borde superior del meato auditivo externo, voy a tener una línea que se llama el plano de Frankfurt. Y ese plano de Frankfurt, ¿para qué me sirve? Para poder ubicar la cabeza que quede paralela al suelo, identificando el punto más alto de ella, que sería esta estructura que le llamamos el vértex. ¿Listo? Sería el punto más alto de la cabeza. Y esto nos sirve para medir la estatura. Bueno, entonces vamos a ver ahora, a reconocer las diferentes características o estructuras en la vista anterior. Listo, entonces vamos aquí a la vista anterior. La primera estructura que vamos a reconocer es esta que se llama ¿cómo? Que les dije ahorita. Órbita. Las órbitas. Órbita. Muy bien. Esta estructura que voy a señalar aquí se llama ¿cómo? ¿La qué? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Es el tabique nasal? Sí. No, toda la estructura. Los huesos nasales. No, toda la cavidad nasal. Entonces vamos a identificar. Tenemos el hueso frontal. Tenemos el hueso cigomático. Hueso de la maxila. Aquí tengo un foramen, se llama el foramen infraorbitario. Aquí tengo el septo o tabique nasal. Y voy a tener estas dos estructuras que señalo aquí, que se llaman las conchas, huesos de la concha nasal inferior
Y acá arriba tengo la concha nasal media. Y voy a tener una posterior, una superior, perdón, pero está más atrás. Aquí no la alcanzo a identificar. A nivel de la mandíbula tengo los forámenes mentales o forámenes mentonianos, que son 2. Tengo estas salientes que identifico aquí, que se llaman los túberes mentales. Tengo la protuberancia mental. Aquí hay una puntica que en un plano, en una vista lateral la identifico bien, que se llama la espina nasal anterior. En la órbita voy a identificar al fondo esta estructura que se llama la fisura orbitaria superior, esta que está en la parte inferior a ella, fisura orbitaria inferior, y acá medialmente voy a tener esta estructura que la veo aquí y la veo acá, que se llama el canal o conducto óptico. ¿Listo? Sobre la cavidad nasal tengo estos 2 huesos que se llaman los huesos nasales. Y aquí básicamente lo que hemos hecho es identificar las diferentes estructuras en la vista anterior. Si los veo aquí, puedo identificar este hueso, ¿cómo se llamaría? Aquí, al lado y lado. Temporal. Hueso, no, ese sería el parietal y este sería el hueso, este de aquí, perdón. Este sería el hueso temporal. ¿Listo? Temporal. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la vista posterior. Entonces aquí la tenemos. Entonces en la vista posterior, ¿qué voy a identificar? Ya lo habíamos dicho, huesos parietales, hueso occipital, y aquí tengo esta saliente. Esta saliente se llama la protuberancia occipital externa, toda ella, y el ápex de ella se llama el inium. Se lo voy a copiar aquí. ¿Listo? Muy bien. Vamos a, ya vimos la vista lateral, la anterior, la superior, la posterior. Ahora vamos a irnos hacia la estructura o una vista inferior. Entonces a esto le llamamos la base externa del cráneo. La base externa del cráneo tiene diferentes características desde el punto de vista del relieve. Entonces vamos a ir desde la parte anterior hacia la parte posterior. O sea que la orientación sería esta, de allá para acá. Muy bien, aquí el hueso que voy a reconocer aquí, en este, perdón, que señalo, es la maxila, que son 2. En ella me voy a encontrar este foramen, que se llama el foramen incisivo, una sutura que viene aquí, la sutura palatina media. Voy a tener los dientes superiores que hacen parte del arco alveolar superior. Voy a ubicar este hueso, que es el palatino, es la porción horizontal del hueso palatino. Voy a tener estos forámenes aquí, foramen palatino mayor y uno pequeñito que no lo alcanzamos a ver aquí, foramen palatino menor. Esta puntica se llama la espina nasal posterior y ya me voy a ubicar aquí en 2 espacios que tengo al lado y lado, estos, que se llaman las coanas, y las coanas son unas cavidades que permiten la comunicación
de la cavidad nasal con la cavidad oral. Medialmente a ellas tengo un hueso que se llama el vómer, y el vómer junto con la lámina perpendicular del hueso etmoidal, que ahorita lo vamos a ver, me forma el septo o tabique nasal. Lateralmente a las coanas voy a tener este espacio al lado y lado que se llama el proceso pterigoideo. Y el proceso pterigoideo va a estar conformado por una lámina lateral, una lámina medial, y en medio voy a tener un espacio acá que se va a llamar la fosa pterigoidea, al lado y lado. ¿Listo? Lateralmente a él ya me voy a encontrar con este espacio que, ¿cómo se llama? Yo les dije hace rato. ¿Cómo se llama ese espacio, chicos? Se llama la fosa infratemporal. Bueno. Listo. Ahora vamos a reconocer unos forámenes que tengo acá. Este primer foramen que identifico aquí se llama el foramen oval. Van a haber algunas estructuras que yo las puedo identificar por la base externa, que también las puedo identificar por la base interna, y otras que solamente la veo o por la base externa o interna respectivamente. Este otro foramen se llama el foramen espinoso. Los voy a tener al lado y lado. Aquí, ya posterior a las coanas y medialmente a los forámenes que les acabo de describir, voy a tener una estructura en forma de declive. ¿Qué es esto? Que se llama el clivo. Y el clivo en la base externa es algo irregular, y allí voy a encontrar una saliente que me sirve de referencia, que se llama el tubérculo faríngeo. Lateralmente al clivo voy a encontrar este foramen al lado y lado, que se va a llamar el foramen rasgado o foramen lacerado. Lateral y posterior a él tengo este orificio que lo conozco con el nombre del orificio inferior del canal carotídeo. Entonces ya estoy aquí en un hueso que se llama el hueso temporal. Entonces borro esto para dejar aquí. Aquí me voy a encontrar con varias estructuras que ya les había nombrado algunas. Esta se llama el proceso mastoideo o apófisis mastoides. Aquí tengo el proceso estiloideo o apófisis estiloides, y entre los dos hay un foramen pequeño aquí que se llama el foramen estilomastoideo. Anterior al proceso mastoideo me voy a encontrar esta fosa que se llama la fosa articular, que es el punto donde la cabeza de la mandíbula se une y me forma la articulación temporomandibular. Ahora ya me voy a pasar a este hueso, que es el hueso occipital. Posterior al cribo tengo este foramen grande que se llama el foramen magno. Y lateral al foramen magno voy a tener estas dos salientes que se llaman los cóndilos occipitales. Ya hacia la parte posterior voy a tener unas líneas que se llama la línea inferior de la nuca y la línea superior de la nuca. ¿Listo? Entonces estas son las estructuras que ustedes deben de identificar en la base externa del cráneo. ¿Cómo van? Yo dibujé eso, pero no me parece nada.
No te preocupes que esa te va a quedar grabada. Ahora vamos a ver la cavidad craneal de ya por dentro. ¿Listo? Entonces, si la que vimos anteriormente era la base externa, ¿esta cómo le llamaríamos? Interna. La base interna, muy bien. Entonces la base interna anatómicamente se ha dividido en 3 fosas. Sería una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Muy bien. Entonces vamos a ir desde lo posterior hacia lo anterior. Entonces borremos estas líneas. Este hueso que tengo acá es el hueso occipital. ¿Listo? En él voy a encontrar una elevación aquí que se llama la protuberancia occipital interna. Esa es la protuberancia. Lateralmente a esa protuberancia voy a encontrar un surco, coloquémoslo en un color más oscuro. Este surco se llama el surco del seno transverso, que lo tengo al lado y lado. Y luego voy a tener el surco para el seno sigmoideo. Entonces, el seno sigmoideo va a terminar en una estructura que se me pasó nombrárselas por la base externa, que se llama el foramen yugular, que es este, que lo tenemos al lado y lado. Y el foramen yugular es el punto donde se forma, aquí se lo señalo, la vena yugular interna, o sea que la sangre pasa por esos senos que les indiqué. En el hueso occipital voy a tener estas fosas que se llaman las fosas cerebelosas. Allí es donde va a estar el cerebelo. Chicos, ¿alguien tiene abierto el micrófono de Team? ¿O lo dejó abierto por ahí? Hacia la parte anterior me voy a encontrar con este foramen, que es el foramen magno, que ya lo vimos. Y lateral a él voy a tener estas dos estructuras que se llama el canal del hipogloso. Anterior al foramen magno voy a tener esta estructura que tiene forma inclinada, se llama el clivo, pero esa es el clivo en su parte interna. Y en su parte interna él va a ser liso, en su parte externa va a ser rugoso. Entonces aquí básicamente he reconocido las estructuras de la fosa posterior. Anterior y superior al foramen yugular, como lo veo aquí, tengo este foramen pequeño. Voy a señalárselos aquí y acá, que se llama el poro del meato acústico interno, que va a estar ubicado, cambiémoslo aquí de color, sobre una estructura, que es toda esta, que se llama la porción petrosa o el peñasco del hueso temporal. Entonces ya voy a pasar a la fosa media. Entonces aquí en la fosa media, que va a estar compartida entre el hueso temporal y el hueso esfenoides, voy a tener la porción escamosa del hueso temporal y la porción petrosa del hueso temporal. ¿Qué estructuras voy a reconocer aquí, cerca de la línea media? Este foramen, que es el foramen oval, que lo vimos por la base externa, que hace parte del hueso esfenoides. Este foramen pequeño, que es el foramen espinoso, que lo vemos aquí. Y un foramen que está lateral y anterior al clivo, que se llama el orificio superior del canal carotido.
Entonces aquí les quiero hacer una aclaración. En la base externa yo tengo un orificio que se llama el orificio inferior del canal carotídeo que me está delimitando un canal. Y ese canal se llama el canal carotídeo. En la parte superior yo voy a tener en la base interna, que sería el orificio superior del canal carotídeo. Sin embargo, en línea con este orificio, en la base externa, aquí voy a tener un foramen que se llama el foramen rasgado. O sea que si yo pasara una estructura, o sea, una guía por aquí, y me saliera al otro lado, pues por aquí se llamaría orificio superior del canal carotídeo. Si lo veo por la base externa, sería el orificio, el foramen rasgado. ¿Les queda claro esa diferencia, chicos? Chicos, ¿les queda claro? Profe, la verdad no del todo, me Bueno, perdí un poquito. venga, les borro aquí todo esto, igual ya está grabado. Ven el orificio. ¿Listo? Ese orificio se llamaría por la base interna el orificio superior del canal carotídeo. Ahora me voy a ir a la base externa, aquí. ¿Ves el orificio? ¿Lo ve? Ese orificio por esta base se llama el foramen rasgado, porque el orificio inferior del canal carotídeo es este. Por eso les hacía el esquema. Están ubicados en sitios diferentes. Si yo meto una guía por aquí, voy a salir. Bueno, espere que yo aquí tengo un cráneo. Chicos, activen sus cámaras, yo les muestro. ¿Listo? Entonces póngale cuidado. Yo aquí tengo un cráneo. ¿Esta qué base es? ¿Es la base interna o la base externa? Interna. Interna. Entonces, voy a entrar. No sé si alcanzan a ver la pinza. Aquí sale una pinza. Bueno, lo que pasa es que la imagen... ¿Sí la ven? Sí. Bueno, este orificio que yo estoy señalando por este lado, si lo veo desde esta vista hacia atrás, sería el orificio superior del canal carotídeo. Ahora voy a ir. Esta base, ¿cómo sería esta base? ¿Cómo se llama? Externa. Externa. Entonces, el mismo orificio por acá. ¿Alcanzan a ver la pinza? ¿No ven la pinza? Sí. Aquí de ladito, ¿sí la ve? Sí, señor. Este orificio, o sea, yo entré por el orificio superior del canal carotídeo, pero por aquí, si yo le señalara ese orificio, se llama el foramen rasgado. O sea, ese como está, es el mismo orificio, pero si yo lo veo por una base o lo veo por el otro, cambia de nombre. O sea, ¿Siguen por un lado, perdidos? por el lado externo se llama foramen rasgado y por el Sí. lado interno. Orificio superior del ¿Cómo se canal llama? carotídeo. Por ejemplo, aquí ven mi mano. Ah, Imagínense que esta es la base interna y esta es la base externa. Si yo entro por la base interna, el orificio sería, vamos a hacerlo así, el orificio sería el orificio superior del canal carotídeo.
Pero si salgo y lo veo por la base externa, o sea, por acá abajo, sería el foramen rasgado. Pero mire que están en la misma línea, mire que la pinza lo atraviesa. Sí. Por eso, por eso la explicación para que no se confunda. ¿Les queda claro, chicos? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Le regalo el señor. Sí. Muy bien. Entonces, sigo. Volvamos entonces a la base interna. Ahora, ya les había señalado este foramen, que es el foramen oval, este otro foramen, que es el foramen espinoso. Aquí hay un foramen pequeño que solamente lo voy a identificar por la base interna, que se llama el foramen redondo o foramen rotundo. Y acá alcanzan a ver una línea por lado y lado, se las coloco aquí, se llama la fisura orbitaria superior. Entonces ya dejo la fosa media y me voy a la fosa anterior. En la fosa anterior voy a tener esta estructura que hace parte del hueso esfenoides, que se llaman las alas menores del esfenoides, que van a estar en la fosa anterior. Sin embargo, el esfenoides tiene unas alas mayores, que son estas. Él parece como una mariposa. El cuerpo de la mariposa, o el cuerpo de la mariposa, pues en sentido figurado, corresponde a esto. Y esta estructura la conocemos con el nombre de la silla turca. Entonces aquí debo identificar. Esto se llama el tubérculo de la silla turca. Esto es el dorso de la silla turca. Y entre los dos hay una pequeña depresión que se llama la fosa hipofisiaria. O sea que estas tres estructuras son estructuras de la silla turca que están en el cuerpo del esfenoides. Muy bien. Medialmente a las alas menores tengo esta saliente al lado y lado que se llaman los procesos clinoideos anteriores, y en el dorso de la silla turca tengo estas salientes que se llaman los procesos clinoideos posteriores. Ahora voy a borrar aquí y me voy a encontrar con estos dos espacios que los vimos por la órbita. ¿Cómo se llaman? Esos dos espacios que lo vimos por la órbita. ¿Sí lo recuerdan? Se llaman el canal óptico y tenemos dos, y por allí pasa un nervio que se llama el nervio óptico. Ahora me voy hacia la parte anterior. Aquí voy a tener una lámina perforada al lado y lado que se llama la lámina cribosa del hueso esmoidal. Medialmente a ellas tengo una saliente que se llama la cresta de gallo o cresta galli. Anterior a ella voy a tener un foramen que se llama el foramen ciego y una cresta que hace parte del hueso frontal que se llama la cresta frontal. Y esta parte es el hueso frontal, la porción orbitaria del hueso frontal. ¿Cómo van ahí, chicos? ¿Bien? ¿Me entienden? Mucha información, poquita información. ¿Ustedes? ¿Qué me escribo por aquí? Bueno, cuando hablamos de los músculos, chicos, de una vez hago una aclaración. Dadas las circunstancias en las que estamos, yo solamente les preguntaría a ustedes las diferentes estructuras que yo les muestre. ¿Listo? Yo no les voy a preguntar algo que no les he mostrado. Si ustedes han podido identificar, pues son muchas las estructuras que vemos en cada clase,
y de esas estructuras yo solamente voy a escoger 20 para el parcial. ¿Listo? Entonces, espere, hagamos. Entonces vamos a hablar de los músculos más superficiales, que estos músculos los vamos a reconocer como músculos de la mímica o expresión facial. Este músculo que señalo aquí se llama el músculo platisma. Sin embargo, este músculo nosotros lo vemos en cuello. ¿Por qué lo nombro acá? Porque este músculo se va a insertar aquí en la cara y va a ayudar a generar un gesto en él. Entonces, los músculos de la cara van a estar orientados en grupos. Entonces, tengo un grupo orbital, tengo un grupo nasal, tengo un grupo oral, que serían con los que vamos a actuar, pero también tengo unas regiones. Entonces, tengo la región orbital, la región nasal, la región oral, la región cigomática, la región bucal y lateralmente tengo la región parótido masentérica, que esas son las regiones donde voy a encontrar músculos. Y los músculos pues van a actuar en cada una de ellas. Entonces vayamos a los músculos de la región orbital. Este músculo va a tener dos componentes, uno hacia la periferia, que se llama el músculo orbicular del ojo, porción orbitaria, y otros músculos que van a ir hacia la parte interna, que se llaman los músculos palpebral. Y el palpebral van a ser dos, superior e inferior. Entonces, ¿qué significa eso? Que si ustedes les preguntan en un examen cómo se llama este músculo, la respuesta sería porción palpebral superior del músculo orbicular del ojo. La ventaja que se tiene en la virtualidad, digámoslo de alguna manera, es que usted solamente va a escoger, no tiene que escribir. Y esa es una gran ventaja. Profe, ¿puede repetir el nombre del músculo? El que te señala a este lado, Sí. ¿sí? Se llama porción palpebral superior del músculo orbicular del ojo. Porque los nombres en anatomía son completos, tienen nombre y tienen apellido. Porción palpebral superior del Músculo orbicular del ojo. Muy bien. Estos dos músculos, ¿qué función tienen? Cerrar de manera suave el ojo. La porción orbitaria, ¿qué es lo que hace? Cerrar el ojo de manera fuerte. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los músculos que actúan sobre la región nasal. Aquí tengo un primer músculo que se llama el prócer o prosero. Este músculo, cuando se contrae, el dorso de la nariz, que es este, se eleva y es el movimiento que hacemos cuando percibimos un olor desagradable, un olor feo. Aquí, la nariz tiene esta estructura que se llama el dorso y el dorso de la nariz va a tener un músculo que se llama el músculo transverso, el músculo nasal, perdón, con su porción transversa. ¿Qué permite hacer este músculo? Que las fosas nasales se compriman. Lateralmente voy a tener las fosas nasales, que son estas, y sobre ellas tengo el ala nasal. Pues hay una porción de ese músculo nasal que se llama la porción alar y permite que las fosas nasales se dilaten, a lo que le llamamos el aleteo nasal. Y tenemos otro músculo, que lo señalo aquí, que es este, que se llama el elevador del ala y del labio superior, el baja. Entonces hay personas que pueden elevar el labio superior y pueden elevar el ala nasal, pero especialmente el ángulo lo elevan. Aquí, esto se llama el ápex de la nariz y debajo de él tengo el septo y aquí encuentro un músculo que se llama el depresor del septo. Muy bien. En la parte del ojo, aquí arriba, tengo algo que se conoce con el nombre de el arco superciliar. Aquí.
Entonces en el arco superciliar vamos a tener una estructura que se llaman los supercilios, que anatómicamente, bueno, que coloquialmente se llaman las cejas. Y sobre él actúa este músculo que llega acá, que se llama el vientre frontal del músculo occipitofrontal. ¿Qué hace este músculo sobre las cejas? Las eleva. Medialmente, aquí va a haber un músculo profundo que se llama el corrugador de los supercilios. Entonces, ¿qué hacen? Que los cilios se acercan medialmente, como el gesto que hacemos cuando hay mucha luz, cuando hay mucho sol. Profundo a ellos, aquí no lo vemos, pero pues se los digo por información, tenemos un músculo que se llama el depresor de los supercilios. Entonces las cejas se hacen mediales, como cuando las personas están enojadas. ¿Se han visto que en los muñequitos ponen una carita, hacen esto, y si hacen esto, ¿eso qué indica? ¿Que está enojado o contento? Enojado. Está enojado. Entonces el corrugador de el depresor de los supercilios, perdón, hace eso. Muy bien. Entonces borro. Ahora vamos a ir a los músculos que actúan sobre el grupo oral. Entonces, un primer músculo que tengo aquí se llama el cigomático mayor, que va a ir hacia el labio, perdón, cigomático menor, que va a ir hacia el labio superior, y cigomático mayor, que va a ir hacia la comisura de los labios. Estos músculos, los dos, cuando se contraen de manera simultánea, generan la carcajada, la sonrisa espontánea. ¿Cómo se llamaba, profe? Cigomático menor es de la parte superior y cigomático mayor es de la parte inferior. Medialmente a ellos veo este músculo que se llama el músculo elevador del labio superior, y el labio superior es este. Entonces cuando se contraen, se eleva, yo puedo ver los dientes superiores. Ahora, sobre los labios superiores e inferiores tengo un músculo que se llama el orbicular oral. Y con ese músculo es el que podemos tirar besos, picos. ¿Cómo se llamaba? Orbicular oral. Oral. Lateralmente tengo un músculo profundo aquí, que lo identifico acá, y lo identifico por acá. Se llama el músculo buccinador. El músculo que está en las bucas. Ese músculo es el con el que yo puedo silbar, o cuando voy a inflar una bomba. Muy bien. Hay otros músculos que de pronto ustedes se los nombraron. Aquí lo alcanzaríamos a ver algunos. El depresor del ángulo oral. Acá tengo el depresor del labio inferior. Y profundo no lo veo, pero pues se los nombro. Tengo el músculo mentalo-mentoniano, que actúan sobre el labio inferior. ¿Listo? ¿Cómo se llaman los de abajo, profe? Este sería el depresor del ángulo oral. Aquí tendría el depresor del labio inferior, y profundo a él el músculo mentalo-mentoniano. Muy bien, ahora vamos entonces. Pero recuerden que yo solamente les pregunto lo que les señalo. No les voy a preguntar algo que supuestamente está allí. Ahora vamos a una vista lateral. Entonces en una vista lateral me voy a encontrar otra serie de músculos. Este músculo que les señalo aquí se llama el risorio, y es el músculo de la sonrisa fingida, el de la sonrisa del guasón. Entonces acá. Oh, oh.
¿Listo? Qué pena, chicos. Una falla técnica allí. ¿Escuchan? Sí, profe. ¿Y ven la Sí. imagen? Bueno, Sí, entonces profe. lo que les decía es que ese músculo tracciona. Esta es la comisura de los labios. Labio superior, labio inferior, la tracciona y la lleva hacia acá. Entonces a eso le llamamos la sonrisa del guasón. Muy bien. ¿Cómo se llama? El músculo risorio, que es este pequeñito que veo acá. Es este. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de unos músculos que se llaman los músculos de la masticación. Los músculos que les acabé de nombrar son los músculos de la mímica facial que están inervados por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Los músculos de la masticación son 4, se los voy a poner aquí. Entonces el temporal, macetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. ¿Listo? Este último lo voy a colocar aquí entre comillas para explicarles una cosa. Entonces el músculo temporal es este, que se ubica en la fosa temporal. Mire que tiene unas fibras oblicuas y tiene unas fibras verticales. Ese músculo se inserta, permítame acá chicos, en el proceso coronoideo de la mandíbula y es un músculo que al contraerse hace que la mandíbula vaya hacia arriba. O sea que es un músculo elevador de la mandíbula. Muy bien, siguiente músculo, me devuelvo acá. Me llamaba profe el de la mandíbula. Músculo, ¿qué? El proceso donde se inserta, proceso coronoideo de la mandíbula. Este otro músculo que voy a señalarles aquí se llama el músculo macetero, que es este. Este músculo se inserta en la tuberosidad macetérica y se origina, a ver si, no lo alcanzo a ver, se origina aquí en el arco cigomático. ¿Y qué hace el músculo? También eleva la mandíbula. O sea que tenemos dos músculos elevadores. Tenemos un tercer músculo que se llama el músculo pterigoideo medial. Entonces voy a borrar esta flecha de aquí y la voy a poner acá. Ese es el pterigoideo medial. Este músculo está en la misma línea, en el mismo sentido que el músculo macetero. ¿Y qué hace? Eleva la mandíbula. O sea que ya tenemos tres músculos elevadores. Profe, pero está, el medial está más abajo, un poquito más abajo que el macetero. No, es interno. Acuérdate que es una cavidad, entonces hablo de interno y externo. Ah, sí. Bueno, entonces nos queda el último músculo, lo borré, que es el músculo, se lo vuelvo a escribir, pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral es este músculo que les voy a señalar acá, que tiene dos porciones, una superior y una inferior. Y se inserta aquí en la fóvea mandibular. Este músculo cuando se contrae, ¿qué hace? Lleva la mandíbula hacia adelante y eso le llamamos una protracción mandibular. Sin embargo, en algunos textos dice que ese músculo orienta la mandíbula hacia abajo, haciendo una depresión mandibular. Ese movimiento no es claro.
¿Listo? Para que lo tengamos presentes allí. Estos 4 músculos que acabo de describir están inervados, perdón, por el quinto par craneal en su componente motor, que es el nervio trigémino. ¿Listo? Vamos hacia la parte posterior. Entonces aquí en la parte posterior voy a tener este músculo que se llama el vientre occipital del músculo occipitofrontal, que tiene que ver con el músculo epicráneo. Y este músculo en ocasiones permite que las personas puedan mover su cuero cabelludo en la parte posterior. Profe, ¿el vientre qué? Occipitofrontal. Ese es el músculo occipital que hace parte del vientre occipitofrontal, que hace parte del músculo epicráneo, que hace parte del músculo del escalpo. ¿Listo? Bueno, entonces les voy bueno, universalmente hay unos gestos que ya están definidos. ¿Listo? Entonces miremos este primer gesto. Dice que es un gesto de enojo, de rabia. Este es un gesto de miedo. Este es un gesto de asco. Este de sorpresa. Este de alegría. Y este de tristeza. Entonces, por ejemplo, miremos aquí, enojo. El primer día del parcial, estudiaste mucho y lo que estudiaste no se te preguntó. Miedo, antes de entrar al parcial, ¿qué me van a preguntar? Asco cuando viste la nota que sacaste. Aspiraba a sacar mínimo 3. Sacaste 1. Sorpresa. Pensaste que lo perdías y lo ganaste. Cuando sacaste 5. Y aquí, cuando la materia te quedó en 2.94. El corte definitivo. Y no la pasaste. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vamos a hacer algo.